¿Querés aprender de economía, filosofía política y ética libertaria desde tu casa o de donde estés? Esta es tu oportunidad. Inscribite en mi curso virtual y accede a las clases exclusivas pensadas para vos, donde vas a obtener todas las herramientas para comprender el complejo mundo actual y defenderte del Estado, sus políticas públicas y cuidar tus ingresos y propiedad privada. Envíame un mail a giacoclaseseconomia@gmail.com para obtener toda la información y medios de pago. Sin más interrupciones, sigamos con el video. Buenas tardes, señores. Este es un video en el cual vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de la credibilidad y la reputación. Vamos a tocarlo a través de las dos vertientes de Juntos por el Cambio. Por un lado, la vertiente de Horacio Rodríguez Larreta y por el otro, la vertiente de Patricia Bullrich. Cada una de esas dos vertientes tiene a su candidato de ministro de Economía en apariencia y al menos por ahora elegidos. En el caso de Patricia Bullrich, parecería que su ministro de Economía sería Luciano Laspina. Por el lado de el candidato de Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Economía sería Lacunza. En definitiva, resumiendo, Lacunza por el lado de Horacio Rodríguez Larreta, Luciano Laspina por el lado de Patricia Bullrich. Ahora, analicemos a estos dos candidatos a ministros de Economía. Lo primero que hay que decir, como se ve en este segundo chart, Hernán Lacunza, su accionar en el Estado tiene 21 años de historia. Es funcionario público desde el 2002 y estamos en 2023. Fue director del Centro de Economía Internacional de la Cancillería entre el 2002 y el 2005. Y estaba a cargo del diseño de la estrategia de inserción internacional y promoción comercial de Argentina en el mundo. O sea, mientras ejerció este cargo se pusieron las retenciones y Argentina continuó siendo un país muy cerrado su economía en el contexto internacional. Fue gerente general y economista jefe del Banco Central de la República Argentina entre 2005 y 2010, bajo la presidencia de Martín Redrado. Desde 2005 al 2010 siempre se incumplió el mandato de la Carta Orgánica del Banco Central, que aquella vieja Carta Orgánica tenía un solo objetivo, que era preservar el valor de la moneda. Y aquel Banco Central, con Lacunza como gerente general y economista jefe de Martín Redrado, presidente del Banco Central, cada vez tuvo en forma sucesiva y permanente cada vez más inflación y siempre en los dos dígitos, por lo cual Martín Redrado debería haber tenido juicio político por incumplimiento de los deberes de funcionario público, debería haber sido removido del cargo y Lacunza se debería haber ido a su casa junto con Martín Redrado. Luego fue gerente general del Banco Ciudad bajo la presidencia de Rogelio Frigerio del Banco Ciudad entre 2010 y 2013. Luego fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires bajo la gobernación de Vidal. Les aclaro que recibió equilibrio financiero y se fue dejando déficit fiscal financiero e hizo crecer el endeudamiento más de 400%, punta a punta durante su mandato en pesos, sacándole el crecimiento en pesos de la deuda a 100 puntos a la inflación. O sea, hizo crecer el endeudamiento
100 puntos por arriba de la inflación, haciendo crecer el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires. Y si tenemos en cuenta que el PBG de la provincia de Buenos Aires en ese periodo cayó, hizo aumentar el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires en relación al producto. Y finalmente fue ministro de Hacienda de la Nación entre agosto del 2019 y diciembre del 2019 bajo la presidencia de Macri, donde defaulteó, sí, escuchás bien, defaulteó la deuda en pesos, reprogramándola y pateándola para delante. En este segundo chart, en la parte de abajo, tienen el track record de Luciano Laspina. Luciano Laspina es funcionario público desde el 2008. 15 años de vivir con la nuestra tiene Luciano Laspina. Fue economista jefe, subgerente de finanzas del Banco Ciudad desde 2008 a 2015. O sea, cohabitó con la CUNSA en el Banco Ciudad, viviendo 7 años con la nuestra dentro del aparato estatal de la Ciudad de Buenos Aires, donde el tamaño del gasto público en la Ciudad de Buenos Aires, la base imponible en la Ciudad de Buenos Aires, la presión tributaria en la Ciudad de Buenos Aires y el endeudamiento en la Ciudad de Buenos Aires aumentó mientras Luciano Laspina era economista jefe y subgerente de finanzas del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Pero como Luciano Laspina no nació en Capital Federal, sino que es rosarino, se candidateaba a ser ministro de Economía de Santa Fe de Miguel del Cel en las elecciones del 2015, que perdió. Ahora bien, como no estaba seguro que del Cel fuera a ganar, él se quería asegurar su carguito de empleado público que vive por fuera de la ética de la propiedad privada y vive a partir de sacarnos por la fuerza la nuestra. Y perdió las elecciones en el 2015, pero es diputado de la Nación por Santa Fe desde el 2014, o sea, se candidateaba como ministro de Santa Fe siendo diputado de Santa Fe, y cuando no ganó del Cel y perdió, siguió siendo diputado de Santa Fe. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Miren qué calaña de parásito. No es cualquier diputado, no es un diputado raso. Es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda desde el 2015 y es vicepresidente primero de la Comisión Bicameral y Seguimiento y Control de la Deuda Exterior de la Nación. O sea, Luciano Laspina es capito dentro del Congreso de la comisión que se encarga de cobrarte impuestos, o sea, de digitar cuántos impuestos te van a cobrar, de cuánto dinero ajeno van a gastar. Supuestamente se va a ocupar de la reforma tributaria para bajarte impuestos y tiene el seguimiento y el control de la deuda exterior de la nación. ¿Cuáles son los resultados de Luciano Laspina en estas comisiones de diputados? Todo lo opuesto a lo que te promete ahora. ¿Por qué? Porque siempre salieron presupuestos que nunca bajan el gasto público, que nunca bajan la presión tributaria, que siempre tienen emisión monetaria, que siempre computan impuesto inflacionario y que además todos tienen crecimiento de endeudamiento. O sea, te miente y hace todo lo contrario como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Tributaria, no hubo nunca reforma tributaria. Y seguimiento y control de la deuda exterior de la nación, está más que claro que la deuda solamente aumenta y aumenta y nunca para de aumentar. O sea, Luciano Laspina fracasó en todos sus deberes como funcionario público. Ahora bien, ¿qué te prometen cada uno?
miremos este tercer chart. En el primer renglón de cada uno está la gran diferencia. Uno te promete abrir el cepo gradualmente y en la medida que se vaya pudiendo. Mientras que la espina te lo promete abrirlo de una y prohibirlo por ley. 2. La CUNSA te promete hacer desaparecer el déficit fiscal. No te dice nada del gasto público. En cambio, la espina te dice, vamos a bajar el gasto público. Los dos te prometen hacer desaparecer el déficit fiscal y los dos te prometen parar con la inflación. Entonces, vamos a analizar. ¿Qué vemos? Primero y antes que nada, como vemos en este cuarto chart, hay que tener bien en claro que los problemas de inflación, de dólar, se vienen agrandando año tras año y no son propiedad exclusiva del desastroso actual gobierno de Sergio Tomás Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, sino que crecen con todos y en forma exponencial. En el gráfico chiquito vemos cómo en rojo exponencialmente crece la inflación anual año tras año hasta el 2019. La corto a propósito, antes del 2019. Y en verde vemos cómo crece en forma exponencial el dólar libre hasta 2019. O sea, estos funcionarios públicos de 21 y 15 años de historia en el ejercicio de las posiciones de burócratas estatales hicieron crecer la inestabilidad del dólar y de la inflación en forma polinómica. Lo mismo parecido con el gasto público, la deuda y el déficit fiscal. Cuando metemos a el actual gobierno, vemos que este gobierno, en el gráfico grande en rojo, en este quinto chart, vemos que este gobierno terminaría con 930.8% de inflación acumulado punta a punta, que sería mucho más que el 298,8 punta a punta que tuvo Macri y el 183,2 que tuvo Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, este 930 hay que darse cuenta que no es otra que la consecuencia polinómica de lo que ya venía teniendo lugar antes. Y lo vemos en el gráfico recuadrado, en más pequeño, en verde, donde vemos solamente primer columna Cristina Fernández de Kirchner 1, segunda columna Cristina Fernández de Kirchner 2, tercera columna de Macri, que también vemos como polinómicamente se iba acelerando la inflación mandato presidencial tras mandato presidencial. Entonces lo que vemos es que la aceleración de la inflación con Alberto Fernández, Cristina y Massa no es más que la continuación de la aceleración que venía teniendo antes. Ahora, te prometen bajar el gasto público, pero miremos este sexto chart. El gasto público tiene 3 niveles. ¿Qué vemos? Que hoy en día está en 43,4%. Celeste 24 puntos de Nación, Bordeaux 16,1 de provincias y 3,3 municipios, suman los 43,4. O sea, primero, no te pueden prometer lo que está abajo de su órbita. Ningún ministro de Economía te puede prometer bajar el gasto, y mucho menos en forma importante, un gasto que depende de 24 gobernadores y de 24 congresos provinciales. O sea, te están mintiendo. Segundo, si ustedes se fijan, cuando el PRO fue gobierno entre el 2016 y el 2019, el gasto público nunca fue más bajo que el nivel con el cual cerró en 2022. Inclusive en el 2016 y 2017, mientras Macri se pudo endeudar, como puede verse en este chart 6, fue más elevado el gasto público. Ahora bien, ¿qué hizo la CUNSA cuando fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires?
Miremos el chart 7. Acá tenemos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Primer renglón, resultado primario. Segundo renglón, resultado financiero, o sea, con los intereses adentro. Y tercer renglón, stock de deuda. ¿Qué vemos? Que en 2015 recibió resultado primario y resultado financiero sin signos negativos, o entre paréntesis, que es lo mismo. O sea, recibió superávit primario y resultado financiero casi equilibrado la CUNSA. ¿Y qué entregó en el 2019? Resultado financiero en rojo. Ahora, el tercer renglón es lo más grave de la CUNSA como ministro de Economía. La CUNSA recibió un endeudamiento de 121.494 millones de pesos y entregó 654.069 millones de pesos de deuda. Estoy comparando la primera columna con la última columna de la derecha. O sea, la deuda en pesos, medida en pesos corrientes con la CUNSA, aumentó 438%. Pero la inflación acumulada durante el gobierno de Macri fue solo 298,8. ¿Qué quiere decir? Que la CUNSA aumentó la deuda en términos reales ajustada por inflación. Y si tenemos en cuenta que entre el 2015 y el 2016 el PBG, se llama Producto Bruto Geográfico, al PBI de las provincias, en este caso de la provincia de Buenos Aires, el PBG de la provincia de Buenos Aires cayó en el punta a punta, la CUNSA aumentó el peso del endeudamiento en términos reales. O sea, la CUNSA, como ministro de la provincia de Buenos Aires, hizo todo lo contrario que te promete ahora que va a hacer más adelante. En los 3 meses que tuvo como ministro de Economía, de Hacienda se llamaba, en el último tramo de Mauricio Macri, defaultió la deuda en pesos. Una cosa inaudita, porque para pagarla tenés que emitir billetitos. O sea, está en tu poder pagarla. Decidiste violar la propiedad privada de los acreedores para no aumentar la inflación. Inflación que le iba a sufrir a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cuál es la máxima inconsistencia de la CUNSA cuando te habla ahora? La vemos en este chart 8, en el cual se ve el sub y baja del cepo. A ver, el cepo, primero y antes que nada, es una violación a la propiedad privada, porque con tu dinero no te dejan hacer lo que a vos te gustaría hacer con tu dinero. Es más, no te dejan comprar dólares y defenderte del impuesto inflacionario. Esto lo explico muy bien en mi curso de Economía, Ética y Filosofía Política Libertaria. Esto lo tengo explicado en un video en mi canal de YouTube, en el cual hablo del principal problema de la economía argentina y del modelo, y en otro video que hablo del modelo K, que digo que el principal problema es la política monetaria endógena y que el cepo es una consecuencia de ello. Ahora, ¿por qué el sub y baja? Porque el cepo es un exceso de demanda en el mercado cambiario, presiona el sub y baja hacia abajo. Y la economía en equilibrio general, que la CUNSA parece ignorarlo por completo, si hay exceso de demanda en el mercado cambiario, que implica cada vez más escasez de dólares y por lo tanto un dólar paralelo condenado a subir, es exceso de oferta en todos los demás mercados. Por eso el sub y baja del otro lado se levanta. En el mercado de bonos es exceso de oferta, caída del precio de los bonos, aumento del stock de capital e impacto negativo sobre la inversión y el stock de capital instalado. Es exceso de oferta en el mercado de dinero y es más inflación, lo cual atenta contra el flujo de inversión y el stock de capital. Si hay exceso, también hay exceso en el mercado de bienes. Eso es menor producción, menor nivel de actividad. Cuarto,
la CUNSA, que no sabes nada de equilibrio general, es problemas de exceso de oferta en el mercado de trabajo. Al haber exceso de oferta de empleo, cae el precio. ¿Por qué? Va a haber más desempleo y va a caer el precio, que va a caer el poder adquisitivo del salario, que es el precio en el mercado de trabajo. O sea, todo esto redunda en más pobreza, en más indigencia. Ahora, habiendo explicado esto, habiendo mostrado todo esto, vuelvo a meter a los dos, a la CUNSA y a Luciano Laspina, en lo más importante. Acá empieza lo más importante del video. Los dos te hablan que ellos van a generar credibilidad en el próximo gobierno. Claro, ¿por qué te dicen que va a generar credibilidad? Porque la teoría económica demuestra que sin credibilidad toda política está condenado a fracasar. O sea, a ser dinámicamente inconsistente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el transcurso de la película tiene que ser abandonada porque no puede alcanzar los objetivos que previamente se puso como meta. O sea, en el caso de Laspina, que necesita más credibilidad que la CUNSA, porque se plantea objetivos, como ya mostré, más ambiciosos que la CUNSA, el problema es más grande, porque necesita todavía más credibilidad. Y si no la tiene, por eso te inventa que la va a tener, su política no va a alcanzar los objetivos, va a ser inconsistente en términos dinámicos, la gente va a dejar de creer en ella, se va a retroalimentar negativamente, va a impactar todavía más, generando peores resultados en términos dinámicos, y la política va a fracasar, y la CUNSA y Laspina van a ser eyectados de su cargo y el sector privado va a pagar la factura con una boleta más grande. Ahora, hay que entender que por eso ellos, cuando aparecen en TN, en La Nación Más, se llenan la boca de que van a generar credibilidad, credibilidad, credibilidad. ¿Cuál es el problema? Que te hablan que van a generar credibilidad como si la credibilidad se compraran en un kiosco. La CUNSA va a un kiosco y va y dice, señor, me da credibilidad, la compro. Y todos nosotros, por arte de magia, le empezamos a creer. Como ya dije, Laspina, que es mucho más ambicioso, pareciera, necesita comprar una credibilidad todavía mucho mayor. Entonces no va a ir a un kiosco a comprar credibilidad como la CUNSA. No sé, va a ir a un maximercado a comprar credibilidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los dos, tanto la CUNSA como Laspina, te están mintiendo. La credibilidad no se compra en ningún lado. La teoría económica que estos dos demagogos, Laspina y la CUNSA, que viven parasitándonos hace 15 y 21 años, son mesiánicos demagogos que parecen ignorar la teoría económica. La credibilidad no se compra, es el resultado de la reputación. Se tiene credibilidad sí, solo sí, antes se tiene reputación. ¿Qué quiere decir? A un ministro se le cree y porque se le cree llega a buenos resultados, sí, solo sí tiene credibilidad. Y la credibilidad no se compra ni cae desde el cielo por arte de magia, sino que es la consecuencia de haber construido previamente durante 5, 10, 15 años reputación. ¿Y qué quiere decir la reputación? ¿Cómo se crea esa reputación durante 10 o 15 años? Haciendo coincidir primero y antes que nada lo que se dice con lo que se hace. ¿Qué quiere decir? Que durante esos 21 años
de trayectoria de burócrata de la CUNSA, durante esos 15 años de trayectoria de burócrata del Estado como La Espina, ellos deberían haber luchado denodadamente, hablado, explicado denodadamente y haber alcanzado resultados físicos, tangibles, observados. ¿En qué materias? En reducción del gasto público, equilibrio fiscal y reducción de la inflación. ¿Y cuál es el problema? Que ni siquiera lo decían de palabra, porque cuando fueron funcionarios de Macri te decían que el gradualismo estaba bien, que ese aumento del gasto público que vimos en el chart 6 de Macri era financiable. Te decían que el programa con el FMI no era ningún problema, sino que era pagable. ¿Y qué pasó? No bajaron el gasto público, no tuvieron equilibrio fiscal y la inflación aumentó. Y la deuda aumentó. Entonces, en el pasado no te decían lo que te dicen ahora. En el pasado hicieron todo lo opuesto a lo que te dicen que van a hacer ahora. Y sus resultados fueron exactamente los opuestos a los que te dicen que van a obtener ahora entre el 2023 y el 2027. En consecuencia, ni La Espina, que necesita mucha más reputación y credibilidad que la CUNSA, que también necesita un montón de reputación y credibilidad, ninguno de los dos tienen reputación. Tienen reputación negativa, por el piso, por el subsuelo, mejor dicho. Ergo, no tienen ni van a tener credibilidad. Cuando quieran hacer reformas estructurales, acuérdense, el mercado no les va a creer en la película de mediano y largo plazo. Los resultados que se proponen obtener no los van a alcanzar. Las políticas suyas van a ser dinámicamente inconsistentes y van a fracasar. ¿Y saben quién en esa película del 2024 y 2025, porque estoy hablando del 2024, 2025, todo punta a punta, con estos dos señoritos inmorales? ¿Quién va a pagar la factura? Mentirosos estos dos señores. ¿Quiénes van a pagarnos la factura? Todos nosotros en el sector privado. Muchas gracias. Estos videos son posibles gracias a vos. Podés apoyar este proyecto desde tan solo $5 por mes desde la opción Unirte o desde los links que encontrarás en la descripción. Además, podés ser parte de los miembros exclusivos del canal, donde cada 15 días voy a hacer una transmisión en vivo solo para quienes sean parte de esta comunidad. Vas a encontrar los detalles y enlaces en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.